y la verdad es que nunca nos hemos puesto de acuerdo de qué tipo de videos, cómo voy a dar este mensaje, nada. Quiero decirles que esta serie ya la tengo completa de hace unas 3 semanas, y cronológicamente el Señor va a estar hablando, y es sorprendente. ¿Por qué te comento esto? Porque no se trata de nosotros, sino se trata del Espíritu. Y al final de cuentas, este video, bueno, ya saben que estamos llevando una serie llamada, ¿cómo se llama? Perdón, se me olvidó la serie. Vivir para Jesús en unidad, ¿sale? Vivir sin miedo, sin miedo. Si nos equivocamos no pasa nada. Digo, vivir para Jesús en unidad. Y bueno, viendo esto, a mí me gusta el segundo ejemplo, el de las hormiguitas, donde dice ahí en 1 Corintios, si se sufre uno, los demás sufrimos. Y algunos pueden decir, ay, qué exagerada, eso no es cierto. Si luego está como está enojado, está enojada, ya, bueno, a veces de esa manera hay personas que sufren, se sufre de diferentes maneras, a veces a través del enojo por ciertas situaciones y todo eso, pero se duele en la iglesia. En 1 Corintios es lo que nos está marcando. Y entonces, esto, así es como es la unidad. Estaba hablando sobre la unidad. Y continuamos esta tarde con Vivir para Jesús en Unidad, con nuestra tercera conferencia que lleva por título Cuidemos la unidad. Cuidemos la unidad. Dile al de junto, cuidemos la unidad. Cuidemos la unidad. La unidad que Dios nos da, nosotros debemos aprender a cuidarla. La, la, la unidad que Dios nos da, nosotros debemos de aprender a cuidarla. Si quiero comenzar leyendo el pasaje que vamos a estar estudiando, los versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Dice Efesios 4 del 1 al 6. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense. Hay una versión que dice sopórtense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Padre, te quiero pedir en esta tarde que seas tú, Espíritu Santo, hablando, Dios, a través de este mensaje. Prepara nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro espíritu, Señor, para recibir, Señor, y más que para recibir, Señor, para poder aplicarlo, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dile al de junto, pon atención. No te duermas. Cuando vea que alguien se está cabeceando, le voy a decir que le diga al de junto, no te duermas. No les voy a decir quién es, pero ahí, ¿vale? Entonces, para que estén atentos. Si veo que alguien está cabeceando, le voy a decir, dile, no te duermas. ¿Va? Y bueno, en las últimas semanas hemos estado hablando de algo que Dios ha puesto fuertemente en nuestro corazón, que es vivir para Jesús en unidad. Tenemos una visión, un énfasis especial como red de este año es vivir para Jesús, pero en especial estamos enfocados en una palabra fuerte, poderosa, pero muy difícil de aplicar en muchos lados. No es solamente un lema, ¿sale? No es solamente una conferencia, una serie nada más o una lona, no. Queremos que vivir para Jesús sea algo que solamente, que no queremos que solamente sea que lo digamos, queremos que se convierta en una manera de vivir. Y algo que me impactó y me impresionó mucho, y de hecho, bueno, aquí está, no te había visto, Edith, que me mandaste una fracción que fuiste ahí a Jalapa y estaban hablando con respecto al tema de la unidad. Y no es la única iglesia de amigos, de amistad que traen esta línea.
y que es el Espíritu el que está hablando, porque hay algo que está sucediendo y algo que Dios nos está preparando para encender a la iglesia, para prepararnos para lo que viene. Entonces no es nada más un lema, no es nada más una frase, es algo que está sucediendo desde el corazón de Dios. La semana antepasada hablamos, ¿sí se acuerdan de qué hablamos la semana antepasada? ¿De qué hablamos? Esta es la tercera conferencia, la primera conferencia, ¿de qué hablamos? ¿Pueden ver sus apuntes? ¿No apuntaron? Esa es la semana pasada. Hablamos la antepasada del centro de todo. ¿Quién es el centro de todo? Jesús. Y efectivamente, doña Adriana, la semana pasada hablamos de un mismo corazón, que debemos tener un mismo corazón, una misma actitud y quitar el orgullo de nuestro corazón para poder conectarnos con Dios en esta sintonía. Por ello quiero llevarlos un paso más adelante, porque una cosa es alcanzar la unidad y otra es cuidarla, este es el mensaje del día de hoy, cuidar la unidad. ¿Cómo cuido la unidad? Una cosa es estar bien con alguien y otra cosa es aprender a conservar esa relación cuando aparecen diferencias. ¿Sí o no? Cuando nos llevamos bien, cuando todo está bien chévere, bien todo, no, sí, vamos y vamos aquí, vamos allá. Y de repente hay alguna diferencia, alguna discrepancia o algún comentario y no se comentó nada, boom, hay una situación que sucede humanamente en el corazón, ¿no? Un distanciamiento. Pero es muy fácil cuando todo va bien y mantener la relación es nuestra responsabilidad. Una cosa es decir, somos familia cuando todo está tranquilo, y otra muy diferente es seguir comportándose como familia. Cuando alguien nos decepciona, cuando alguien piensa diferente, cuando alguien nos corrige y cuando algo no sale como nosotros queríamos o pensábamos o sentíamos. La unidad no se demuestra solamente cuando todo está bien. La verdadera unidad se demuestra cuando tenemos razones para dividirnos y aún así decidimos permanecer juntos en Cristo. O sea, a pesar de todo, hay una canción ahí de y a pesar de todo, y a pesar de todo, dile al de junto, te sigo queriendo, ¿eh? Dile, a pesar de todo es eso, a pesar de las diferencias, a pesar de todo es eso. ¿Qué nos mantiene? ¿Qué nos hace permanecer? El amor en Cristo. Pablo describe esto en Efesios 4, 1, 3. Después de explicar durante los primeros 3 versículos quiénes somos en Cristo y todo lo que Dios ha hecho por nosotros, Pablo cambia de tono y comienza diciendo que debemos vivir de una manera digna del llamado que hemos recibido. Si tú no crees que tienes un llamado o no has pensado en eso, yo te digo, desde que estás aquí hay un llamado, porque nos une un solo llamado en común, que es ser discípulos y hacer discípulos. Ser discípulos y hacer discípulos. Y después menciona algo muy importante. Debemos hacerlo, ya habla de una actitud con humildad, amabilidad, paciencia y amor, esforzándonos por conservar la unidad que produce el Espíritu. Quiero que observes bien. Observe esta expresión, esforzándose por mantener la unidad ¿de quién? Del Espíritu. Pablo no dice que nosotros creamos la unidad, nos da a entender que la unidad ya fue hecha por Dios, por medio del Espíritu, y que hay que cuidarla, que hay que conservarla. Y aquí está la idea central de esta conferencia. La unidad es un regalo que Dios nos da, pero también es una responsabilidad que nosotros debemos cuidarlo. Entonces, dile al de junto, tienes una gran responsabilidad. Tienes una gran responsabilidad. Y vamos a ver, quiero entrar rápido y irme un poquito rápido porque te voy a dar 8 puntos. Y no digas, ay pastor, 8 puntos. Así que apunta, ve, acuérdate, 8 puntos. O sea, de verdad que
Es una de las conferencias más largas de esta serie, pero es importante. Y solamente vamos a estar viendo estos versículos, Efesios 4 y un par de pasajes de la Biblia más. Pero vamos a estudiar Efesios 4. Dice: la unidad no se cuida sola. La unidad no se cuida sola. Efesios 4 del 2 al 3 dice: sean, ¿qué dice? Pacientes unos con otros y tolérense las fallas por amor. Hagan todo lo posible por mantener unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Dile al de junto: tenme paciencia. Díganle si quieren al pastor: pastor, tennos paciencia. Créanme que estoy trabajando en eso. Dios está trabajando en eso, en verdad. Y mira, hay relaciones que alguna vez fueron fuertes y terminaron debilitándose. No necesariamente porque sucedió algo enorme o algo terrible. A veces simplemente porque no se cuidó o no se atendió. O hubo una situación en el corazón y realmente se descuidó. Una amistad puede comenzar con mucha cercanía, pero si dejamos de comunicarnos, de atender un llamado, eso se enfría. Eso se enfría. Por ejemplo, un matrimonio puede comenzar profundamente enamorado, pero si deja de cuidarse, deja de comunicarse, la relación comienza ¿a qué? A deteriorarse. Empieza a fallar. Y así mismo puede suceder con la familia. Puede estar muy unida, puede ser muéganos, pero si empieza a acumularse heridas, silencios y resentimientos, eventualmente aparece un distanciamiento. También sucede eso de esa misma manera en la iglesia. Podemos comenzar una etapa con entusiasmo, con alegría, con un fuerte sentido de unidad, pero si no aprendemos a cuidarla, aquello que Dios comenzó puede comenzar a deteriorarse. Por eso Pablo en Efesios 4:3 dice que debemos hacer todo lo posible por conservar la unidad del Espíritu. Todo lo posible por mantener eso. La palabra utiliza que transmite aquí Pablo, la idea es poner empeño, trabajar y ser diligentes. La que utiliza en este significado de conservar, que hagan todo lo posible. En otras palabras, la unidad requiere intención. Dile al de junto: te falta intención. Te falta intención para cuidar la unidad. No podemos pensar. Esto es algo muy común y es un error de los cristianos. Pues si somos cristianos, automáticamente vamos a estar unidos. Si cuando te empiezas a congregar, ¿cómo te apedrean los de allá afuera? Pero también los de acá adentro. Luego es más común los de acá adentro. Ay, no escuchaste, ni siquiera, se me hace que no eres cristiano. No se trata de eso. Ser cristiano nos da el fundamento para la unidad, pero tenemos que aprender a vivir de acuerdo a ese fundamento. No es algo en automático. No es algo en automático, sino es un fundamento. Porque podemos amar a Jesús y aún así herir a alguien. Levante su mano. ¿Quién ha estado en esta posición? Levante su mano con confianza. Amar a Jesús y herir a alguien. Levante su mano, sin vergüenza. Uy, los que no la levantaron, qué mentirosos son, ¿eh? Vamos a hacer los que sí hacemos, ¿va? Podemos ser salvos y tener orgullo. En algún momento, a lo mejor ya no lo tienes. En algún momento, no estoy hablando de presente. Levante su mano, sea obediente. El que no levante su mano es muy orgulloso. Podemos ser hermanos y tener diferencias. ¿Quién tiene hermanos y tiene diferencias? Podemos servir juntos y tener conflictos. Híjole. La pregunta no es si alguna vez tendremos diferencias.
La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando estos aparezcan? ¿Qué vamos a hacer cuando estas aparezcan? La madurez no consiste en evitar todos los conflictos, consiste en aprender a resolver sin destruir la unidad. ¿Vale? ¿Cómo le voy a hacer con tanto conflicto, con tanto y no desenfocarme en construir la unidad? Hay algo que hablamos la temporada pasada y es fácil, pero mira, a veces le decía a mi papá al Abrancito así, cuando Abrancito tenía miedo de algo: te achachi, se te juntan los 5 dedos. Confrontar a las personas, porque tienes una idea y un corazón en el cual es pelea, y no es pelea, pero a veces también, como a veces sabemos que no dijimos las cosas como tenían que ser, pues nos hace así porque nos van a cachar. Entonces, por eso es importante confrontar y también reconocer. 2, la primera entonces es: la unidad no se cuida sola. Dile al de junto: es tu responsabilidad cuidar la unidad. Es tu responsabilidad cuidar la unidad. No vamos a hablar en primera, ahora sí vamos a hablarle a los que están juntitos de nosotros. 2, la unidad es una de las llaves, la humildad, perdón, es una de las llaves de la unidad. Esto es súper importante. Efesios 4:2, sean siempre, ¿qué dice? Humildes y amables. Pablo coloca la humildad al principio porque sabe que una persona orgullosa difícilmente puede mantener una relación sana. El orgullo siempre piensa: yo tengo la razón, se equivocaron los demás, yo tengo la razón, yo sé más que ustedes, yo tengo más experiencia que ustedes, yo lo hice mejor o lo puedo hacer mejor, yo no tengo que pedir perdón, que el otro dé el primer paso. Si me hizo eso, yo también lo puedo hacer. Y más como yanguenses, yo creo que hasta la 4ª potencia, ¿no? Si me metió el pie, yo le meto 4 veces el pie. Pero la humildad cambia la pregunta. La humildad no pregunta quién tiene la razón. La humildad no pregunta quién tiene la razón, pastor, quién tiene, yo o nosotros en nuestro corazón. No. La humildad pregunta: ¿qué puedo hacer para honrar a Cristo en esta situación? ¿Qué puedo hacer para honrar a Cristo en este comportamiento, en esta situación? Aunque tengas la razón. La razón se pierde si tenemos un corazón equivocado. En verdad. ¿Qué puedo hacer? Eso lo cambia totalmente todo. Esta pregunta cambia totalmente todo. Porque puede haber momentos en los que tengas razón y aún así necesitas actuar con humildad. Te voy a decir algo, de verdad, pasa muy seguido en las iglesias. Llegan: pastor, ya se enteró. Como la canción también va. Ya se enteró. Cuando vienen con ya se enteró, pastor, dices: ya valió. Ya. No hay un corazón. Aunque tengas la razón, no hay un corazón correcto. Cuando es una situación de córtale la cabeza, échalo al fuego, ya valió. Porque no hay humildad en eso. Sino lo que quieren es ver sangre, castigar a todo el que eso ya se. Puede haber momentos en los que alguien te haya lastimado y aún así tengas que decidir perdonar. Esa es otra. Necesitamos perdonar. Es una de las enseñanzas que debemos estar haciendo. Puede haber momentos en los que tengas una opinión válida y aún así necesitas escuchar otra. La humildad no significa pensar que no valemos nada. La humildad significa dejar de pensar que todo gira alrededor de nosotros. Dile al de junto: no todo gira a tu alrededor, papacito o mamacita, como usted. Con todo respeto, La humildad no es pensar menos de nosotros mismos, es dejar de pensar que nosotros somos el centro. ¿Quién es el centro?
Cuando nosotros nos ensimismamos, entonces nos ponemos por encima del verdadero centro, que debe de ser Jesús. Y eso conecta directamente con la enseñanza que vimos la semana pasada. Si Jesús es el centro, entonces mi ego ya no puede ocupar ese lugar. Ya no puede ocupar ese lugar, ¿va? Ese es el punto número 3. Vamos al punto número 3. Acuérdense que son 8, La amabilidad y la paciencia también son parte de la unidad. Efesios 4:2. Sean pacientes unos con otros. Y previo a eso, amables. Y aquí entramos en algo muy, muy práctico. Porque podemos decir que amamos a la iglesia, pero nuestra manera de hablar con las personas puede destruir la unidad. ¿Sí te suena? Podemos tener buenas intenciones y aún así utilizar palabras que lastiman. Podemos decir, yo solamente estoy diciendo la verdad. Pero aunque haya verdad real, si en tu corazón no hay verdad de misericordia y de amor, pero no toda la verdad necesita decirse de cualquier manera. Necesitamos pedir sabiduría para hablar. Este mensaje conecta con lo que estamos estudiando o estudiamos la semana pasada del conociendo el corazón del Padre. ¿Cuáles fueron los 2 atributos que vimos la semana pasada? ¿Ya se les olvidó? La semana pasada. Esa antepasada. Esta semana ¿qué pasó? La última, sabiduría. Pero no toda la verdad necesita decirse de cualquier manera. Podemos corregir sin humillar, podemos confrontar sin destruir, podemos decir algo difícil sin hacerlo desde el enojo. La manera en la que decimos algo también habla de nuestro corazón. Por eso Pablo habla de la amabilidad y después habla de la paciencia. Dile al de junto, tenme paciencia, tenme paciencia. La paciencia es fundamental para una iglesia porque no todos crecemos al mismo ritmo. Hay personas que están comenzando su caminar en Cristo. Hay personas que llevan años, pero todavía no tienen estas áreas con esa madurez y se está trabajando. Hay líderes que están aprendiendo, hay matrimonios que están madurando y hay personas que todavía están aprendiendo a relacionarse correctamente y se necesita paciencia para todo eso. En verdad, mucha paciencia. Porque si esperamos que todos sean perfectos para poder amarlos, nunca tendremos una iglesia unida. Y es algo que debes de saber y estás aprendiendo el día de hoy. Y se los digo yo, la verdad. La paciencia es darle a otro el tiempo que Dios también nos ha dado a nosotros. Piensa en lo siguiente. ¿Cuántas veces Dios ha tenido paciencia contigo? ¿Cuántas veces? ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces has fallado y Dios no te ha desechado? ¿Cuántas veces Dios tuvo que enseñarte lo mismo una y otra y otra y otra vez? Ahí sí empieza a pensar en ti. No avientes piedras hacia los lados. Ahora sí es contigo este asunto. ¿Cuántas veces te equivocaste y Dios siguió trabajando en ti? Si Dios ha tenido paciencia contigo, entonces yo también necesito aprender a tener paciencia con los demás, con otros. Ahora sí dile al de junto, te voy a tener paciencia, aunque te cueste trabajo. Y créanme, cuesta mucho trabajo. Te voy a tener paciencia. Cuarto punto, sopórtense unos a otros en amor. Dile al de junto, sopórtame. Efesios 4:2, y tolérense las faltas por amor, sopórtense las faltas por amor. Esta parte de Efesios 4 es especialmente importante, porque Pablo habla de soportarnos unos a otros por amor. Y esto no significa simplemente aguantar a alguien con una actitud
pues ya ni modos, tengo que soportarlo, pues ya está aquí, ¿qué hago? Que aunque a veces quisiéramos hacerlo, pero no, en serio no, eso es una actitud equivocada. No, la idea es aprender a convivir con las diferencias sin permitir que esas diferencias destruyan la unidad. Y esto ya es individual, ya es de cada uno de nosotros, porque en una iglesia habrá personas que no nos van a desesperar. Hay personas que nos van a desesperar, hay personas que no van a ser honestos, va a haber personas que van a ser y van a pensar diferentes a ti, que van a tener otra personalidad, van a ser desobedientes, otros van a hacer cosas a su manera, otros se van a comunicar de una manera diferente, otras personas quizá nos ofendan sin intención. Que eso no sea una excusa ahorita saliendo de acá y dice, el pastor dijo que voy a ofender sin intención, ahí me voy a excusar. No, hay cosas que verdaderamente luego sucede así, palabras, mensajes que pueden ser y por eso tenemos que ocupar la confrontación. Oiga, esto me pegó, me dolió, bueno, pues vamos a arreglar, a ver, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Puede haber una explicación. Personas que quizás no entiendan nuestra manera de pensar y nosotros también seremos esas personas para alguien más. Quizá hay personas que no les vas a caer bien, pero siempre estamos pensando en quién me cae mal. Y cambia la perspectiva cuando decimos, bueno, a lo mejor yo también le caigo regordo a muchos, ¿va? Y sí lo creo, pero pues hay que seguir adelante. Por eso Pablo no dice, encuentren una iglesia donde todos sean como ustedes. No hay iglesias así. Todos somos diferentes. Dice, aprendan a soportarse unos a otros en amor. La unidad no significa que nunca vamos a molestarnos, o va a haber diferencias, o va a haber conflictos. Significa que nuestro amor por Cristo será más grande que nuestra molestia, que nuestra ofensa, que nuestro enojo. No todo lo que me molesta debe convertirse en una batalla. Y ahí viene ese problema, que casi todo lo enfrentamos como una batalla. Hay cosas que necesitas corregir, hay situaciones que necesitan hablarse, hay heridas que necesitan atenderse. Pero también hay cosas que simplemente necesitan ser cubiertas con amor y dejar de darles importancia. No es un tema de indiferencia, porque mientras sea algo como incómodo, a lo mejor te molesta, pero dices, bueno, vamos a tratarlas con amor y no darle la importancia que a veces queremos o creemos que es la correcta. Dejar que Dios se encargue. Porque si queremos responder a cada comentario, corregir a cada actitud, aclarar cada situación y defender cada pequeña cosa que nos molesta, vamos a terminar agotados y divididos. Y eso no va a pasar acá. De hecho, no podemos estar estacándonos con cada comentario, cada situación, cada actitud, y estar explicando a medio mundo situaciones. Eso no se puede. La Biblia lo mismo nos los dice muy claro. Hay batallas que Dios nunca nos pidió pelear. Hay cosas que están o estuvieron pasando y dices, hey, no busques explicación. Dios está obrando. Dios está obrando. No debemos de estar enterados de todo, o querer saber todo, o querer corregir todo. Dios está obrando. Amén. Llevamos semanas en Cuitlava de verdad al top.
en Cuitlahua, y en Yanga igual. Algo está sucediendo, algo Dios está haciendo. Y a pesar de todo, nos seguimos queriendo. Así debe de ser. Dios obra a través de la palabra y la confrontación de su misma palabra en amor, en misericordia, en bondad e incluso en justicia también. Porque entra la justicia de Dios. Punto número 5. Jesús nos enseña a perdonar. Ese es un punto súper importante. Uno de los mayores peligros para la unidad es acumular heridas. Porque muchas veces una división no comienza con una gran pelea. Comienza con pequeños detalles, zorras, cosas que nunca se resolvieron. Una palabra, un comentario, una decepción, una confrontación, una falta de reconocimiento, una expectativa que no se cumplió, un mensaje que interpretamos mal, algo que alguien hizo y que nunca hablamos, y comenzamos a guardar, y después viene otra cosa, y luego otra cosa, y luego otra, y después otra, hasta que un día ya no estamos reaccionando a lo que acaba de suceder. Pasó alguien, me pegó sin querer porque venía corriendo, venía tarde a la reunión. No lleguen tarde, también para evitar ese tipo de conflictos. Me pegó. Ya ve, pastor, si lo vio, me odian. Y todo fue un acumulo de hace 1000 años que nunca salió, y que ahorita por un rozón que venían corriendo, o sea, sin intención, ya es. Porque reaccionamos no a lo que acaba de suceder, sino a lo que se estuvo guardando. Y así empieza la división. Cosas en nuestro corazón que empezamos a acumular y que no resolvimos y que no atendimos. Estamos reaccionando a todo lo que hemos acumulado. Por eso necesitamos aprender a perdonar. Jesús es muy claro y enseña de una manera extraordinaria y práctica. Y de hecho ilimitada, así como es Él, infinito. Mateo 18, 21, 22. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? ¿Por qué le dice 7? Porque el número 7 para la Biblia es algo perfecto. Dice: no, 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que debemos de perdonar y multiplicamos el 7 por las 70 veces, y esas son las veces que debemos. No, porque no es una fórmula matemática. Dice en el significado real las veces que sean necesarias. Dile al de junto: perdóname las veces que sean necesarias. Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar, y si alguien peca contra él, Pedro propone un número que probablemente considere generoso, porque el ser humano dice: bueno, me dijo 7 y a la octava me lo echo, o me la echo. Le pego un cortadón de cabeza o algo y ahí quedó, yo cumplí. Y no. Pero Jesús le responde llevándolo mucho más lejos. Jesús enseña que el perdón no debe convertirse en una cuenta matemática. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no funciona bajo: te perdono 3 veces, pero a la cuarta se acabó, a la cuarta me la pagas. La Biblia nos enseña que debemos de perdonar las veces que sean necesarias. Jesús nos muestra que debemos desarrollar una cultura del perdón. Una cultura del perdón constante, no por lo que nos hicieron, no porque lo que nos hicieron no importó, sino porque lo que Cristo hizo por nosotros es infinitamente mayor. O sea, el perdón no es: es que no importó lo que me dijo. No, sí importó. Y si fue algo malo, pues fue algo malo. Algo incorrecto, fue algo, o sea, sí importó. Pero necesitamos verlo con los ojos de Dios. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Perdonar no significa decir que lo malo estuvo bien. Perdonar no significa permitir abusos. Perdonar no significa que nunca habrá consecuencias. Perdonar significa que decido no permitir que la ofensa gobierne mi corazón. Wow. Eso es perdonar.
Perdonar no cambia el pasado, pero impide que el pasado siga gobernando nuestro presente y nuestro futuro. Y una iglesia que aprende a perdonar es una iglesia difícil de dividir. Punto número 6. No le des al enemigo lo que Dios nos ha dado, lo que ya tenemos. Jesús en Juan 17 ora al respecto de la unidad. Pone esta parte tan importante, levanta una oración y que la iglesia se mantenga unida. Dice Juan 17:21, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Jesús le está hablando al Padre y está hablando de unidad que nos permite entender el sentido de ser uno con otro. Es decir, como tú estás en mí, Padre, yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús pide que todos sean uno y relaciona esa unidad con el testimonio que el mundo recibirá acerca de él. Habla de testimonio. Esto significa que cuando una iglesia está dividida, no solamente tenemos un problema interno, también estamos afectando nuestro testimonio. Imagina una persona que llega por primera vez y está buscando a Dios, está herida, está confundida, tal vez viene de una familia rota, tal vez viene de una iglesia donde fue lastimado, tal vez nunca ha tenido una verdadera familia espiritual y llega a nosotros. ¿Qué debería encontrar? ¿Qué debería encontrar? ¿Debería encontrar personas perfectas? ¿Debería encontrar personas perfectas? No, porque no somos perfectos. ¿Debería encontrar personas que nunca se equivocan? Tampoco. Debería encontrar personas que han aprendido a amar, perdonar, servir y caminar juntos a pesar de sus diferencias. Y quiero comentarles algo. En una conferencia comentaba que había personas fuera de la iglesia que empezaron a acercarse. Pareciera que fue algo como si yo les hubiera pedido una convocatoria, pero fue algo sobrenatural. Empezaron a hablar y empezaron a venir algunas personas que habían dejado de venir o que habían venido por primera vez, pero que se habían sentado a la mesa de algunos de ustedes y que por los comentarios ellos dejaron de venir. Digo, es un pretexto inmaduro. Sí, son personas inmaduras que acaban de llegar por primera vez o llegaban poco tiempo. Y eso debemos de cuidarlo. Algunas, por eso fue eso. Y eso es importante, el tema del testimonio. Porque eso es el evangelio. Nuestra unidad no solamente nos bendice a nosotros, también puede convertirse en el mensaje que alguien necesita para acercarse a Jesús, o puede ser lo contrario. Puede ser que lo aleje por el mal mensaje o lo que estamos transmitiendo. Por eso tenemos que cuidarla. No podemos permitir que un comentario destruya lo que Dios está construyendo. No podemos permitir que una diferencia ministerial se convierta en una división personal. No podemos permitir que una ofensa termine destruyendo una relación que Dios quiere restaurar. No podemos permitir que el enemigo convierta pequeñas diferencias en grandes divisiones. Pequeñas diferencias en grandes divisiones. Y necesitamos aplicar esto en nuestra vida y en nuestro corazón. Punto número 7. No se me pueden ir ayudando, por favor, con el teclado. Una sola casa no significa una casa sin diferencias. Cuando hablamos de unidad, tenemos que recordar algo que Dios nos ha estado enseñando en los últimos meses. Vimos una serie que llama Una sola casa, luego Una casa para todos, luego hablamos una iglesia viva, activa y en movimiento, y ahora estamos hablando de vivir para Jesús en unidad. O sea, esto no es de ayer, de antier, esto ya lleva meses. Te puedo mostrar y comprobar que estos mensajes están escritos desde hace ya, por lo menos los últimos llevan más de 2 semanas. Toda esta forma parte de una misma dirección. Dios está hablando a nuestros corazones.
al corazón de la iglesia, sí, también al corazón de nosotros, como iglesia de Amistad Vida Yanga, porque necesitamos estar preparados para vivir para Jesús en unidad. Todo esto forma parte de esa dirección. Pero ser una sola casa no significa que nunca tendremos diferencias. ¿Una familia tiene diferencias? ¿Sí? ¿Hay diferencias en su familia fuera de aquí de la iglesia? Sí. Creo que a veces hasta peores, ¿verdad? ¿Los hijos piensan diferentes? ¿Sí? ¿Los padres piensan diferentes, chavos? ¿Sus papás piensan diferentes a ustedes? ¿Los hermanos tienen personalidades diferentes? Pero siguen siendo familia. No dejan de ser familia. Una casa no se destruye porque una habitación tenga muebles diferentes o uno tenga una computadora y el otro no. Al contrario, cada espacio cumple una función. Lo mismo sucede con nosotros. En Yanga tenemos características diferentes. Tenemos personalidades, personas diferentes, contextos diferentes, necesidades diferentes, pero un mismo Señor, un mismo Dios, un mismo propósito y una misma visión. Y queremos caminar hacia el mismo lugar. No necesitamos ser idénticos para estar unidos. Necesitamos estar rendidos al mismo Cristo. Es más, hasta las mismas palanquetas no son iguales, porque los cacahuates algunos son más chiquitos que otros, más gorditos que otros, aunque sean cacahuates. Pero hay diferencias. Y punto número 8, este es algo súper importante. Cuidar la unidad también significa cuidar lo que decimos. Cuidar la unidad también significa cuidar lo que decimos, y le agregaría, ¿y cómo lo decimos? Hay algo que debemos tomar muy en serio como iglesia: nuestras palabras. En el libro de Proverbios nos enseña repetidamente acerca del poder de nuestras palabras, que es la lengua. En Santiago 3 también nos habla algo al respecto, y quiero leerte el siguiente pasaje. Santiago 3 del 5 al 12. Pon mucha atención. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. En un mundo eterno de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animal, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre, y otras veces maldice a quien Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas y una vid higos? No. Como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Aquí nos está explicando que la lengua es muy pequeña, pero puede causar grandes daños. Y eso es muy importante, porque muchas divisiones comienzan con conversaciones. Comienzan en una sala, en un café. Fue en un café, para que no se pongan tan serios. Un mensaje, un grupo, una conversación privada. ¿Ya viste lo que hizo? ¿Ya supiste? ¿Te enteraste? ¿En serio? No sabes. Ven, Yo escuché por ahí. ¿Sabes qué pienso de eso? O sea, nos adelantan.
yo mejor ni digo nada, pero déjame te cuento, te pongo al tanto. Y poco a poco algo comienza a crecer. ¿Vale? Y eso aparece mucho entre el compadrazgo, amistades, situaciones, y no sabemos cómo parar. Y miren, les comenté hace 2 semanas, terminé la mitad de la serie. Había terminado la mitad de la serie. Esta es la tercera conferencia. La serie lleva 10 mensajes. Y el día de ayer yo publiqué algo ahí en mis redes. Y es una herramienta. Si no tienes el valor para decirlo, o te sientes mal para decirlo, le puedes mandar el siguiente video. No sé si puedan poner el video, por favor. Y es una herramienta que te puede ayudar. Maestro, ¿sabes lo que acabo de escuchar sobre tu amigo? Espera, antes de contarme eso, ¿ha pasado por los 3 filtros? ¿3 filtros? El primero, ¿estás completamente seguro de que es verdad? No, me lo contaron. Segundo filtro, ¿es algo bueno? No, es bastante malo. Tercer filtro, ¿me va a ser útil saberlo? No, realmente no. Si no es verdad, ni bueno, ni útil, ¿para qué quieres contármelo? Maestro, ¿sabes lo que acabo de escuchar sobre tu amigo? Y es a lo que vamos. El tema de la intención a veces del corazón. Y si te cuesta trabajo, ahí está el consejo, la herramienta. No es que yo no sé cómo, pues, lo puedes parar. Dile, mira, te voy a mandar un WhatsApp, un mensaje ahí. Y antes de que me digas, velo ahí. Porque por eso, si vamos a vivir para Jesús en unidad, tenemos que aprender a preguntarnos antes de hablar. Esto lo escribí antes de verlo del video. ¿Esto edifica? ¿Lo que voy a escuchar edifica? ¿Esto es necesario? ¿Esto ayudará a resolver o solamente aumentará el problema? ¿Estoy hablando para restaurar o para descargar mi enojo? Porque a veces es eso. Necesito desquitarme con alguien. Y sé de algo y ahí descargo mi enojo. Porque no todo lo que sentimos tenemos que decirlo. Y no todo lo que sabemos necesitamos contarlo. Personas que quieren saber todo. Todo. Una persona madura no solamente sabe qué decir, también sabe cuándo callar. Y esa madurez necesitamos tenerla. Eso puede salvar relaciones, puede salvar matrimonios, puede salvar ministerios. Eso puede proteger la unidad de una iglesia. Por eso tenemos que tener cuidado lo que hablamos. Es que no fue con mala intención, ¿seguro? Entonces, ¿por qué lo dijiste? ¿Cuál es la razón de decirlo? ¿Sí me explico? Es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Si yo voy a decir algo y lo voy a decir, ¿por qué lo quiero decir? ¿Cuál es el propósito para decirlo? Y si hay un fundamento. ¿Sí me explico? Necesitamos cuidar nuestro corazón, el centro de todo, y la unidad es nuestra responsabilidad. Queridos, la unidad es nuestra responsabilidad. Quiero concluir. Efesios 4 nos enseña que la unidad no se conserva automáticamente. Necesitamos humildad, o sea, trabajar en el orgullo. Necesitamos amabilidad. Necesitamos paciencia. Es que no me tienen paciencia. Tenemos que tener paciencia. Dile al de junto, tenme paciencia. Tenme paciencia. Necesitamos soportarnos en amor. Dile al de junto, sopórtame. Sopórtame, por favor, sopórtame. Necesitamos perdonar. Dile al de junto, perdóname. Perdóname. Necesitamos cuidar nuestras palabras. Dile al de junto, cállate. Cállate.
Necesitamos recordar que somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y sobre todo necesitamos mantener nuestros ojos puestos en Cristo. Eso es nuestro enfoque. Eso es nuestro enfoque. Lo que Dios ha puesto en nosotros, en nuestro corazón. Porque cuando Cristo es el centro, podemos superar nuestras diferencias. Cuando Cristo es el centro, podemos perdonar, podemos servir, podemos dejar de competir, podemos celebrar el crecimiento de los demás y no meterles el pie. Y cuando Cristo es el centro, podemos decir: no necesito ganar esta discusión, necesito honrar a Jesús. No lo hagas por los demás, no lo hagas por mí si quieres, no lo hagas por el de junto, hazlo por honrar a Jesús. Ese es el mensaje, ese es el cierre del mensaje. Hazlo por honrar a Jesús. Y en este último punto es: cállate la boca. En verdad. Y reflexiona si va a edificar o no va a edificar, si es bueno o no es bueno, si tienes, o sea, en verdad. Y quiero dejarte esta frase: no todo desacuerdo tiene que convertirse en división, y no toda diferencia tiene que convertirse en distancia. Quizá hoy Dios no te está pidiendo que arregles una iglesia. Quizá te está pidiendo que arregles una relación. Quizá hoy hay alguien a quien necesitas perdonar. Quizás hay alguien a quien necesitas pedirle perdón. Quizá necesitas dejar de hablar de una situación. Quizá necesitas tener una conversación que has estado evitando. Quizá necesitas dejar de esperar que el otro dé el primer paso. Porque a veces estamos esperando que alguien venga a nosotros mientras Dios nos está diciendo: ve tú, da el primer paso. Y quiero recordarte algo: la unidad que Dios quiere para nosotros no se va a construir únicamente desde el púlpito. Se va a construir en nuestras casas, en nuestros matrimonios, grupos, relaciones, ministerios, conversaciones, amistades, mensajes, decisiones, y en la manera en que tratamos a las personas. La unidad se predica desde el altar, pero se construye en la relación. Por lo tanto, es responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí. Y si realmente queremos vivir para Jesús en unidad, tenemos que decidir algo: voy a cuidar lo que Dios está construyendo. Voy a cuidar mi corazón, voy a cuidar mis palabras, voy a cuidar mis relaciones, y voy a cuidar mis hermanos, y voy a cuidar la unidad. Porque lo que Dios está construyendo entre nosotros vale demasiado como para permitir que nuestro orgullo lo destruya. Así. Quiero que cerremos nuestros ojos y reflexiones. Ahora sí, ya no pienses en el de junto. Ya le tiraste mucho hate al de junto ahí, diciéndole: sopórtame, ya ves, tienes que tener la unidad. Ya le dijimos. Ahora piensa en ti. Piensa en ti. Si hay algo, si hay alguna situación, si hay alguna efervescencia en el corazón, en los pensamientos, dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, aquí estoy, quiero entregar esto, ayúdame. Quita toda ofensa, quita toda falta de perdón, quita enojo, quita indiferencia, quita un corazón desquitador, quita juicio. Regula mi lengua, regula mi boca. Trae sabiduría a mi vida. Trae sabiduría a mi vida. Tengo mucho conocimiento y de este conocimiento quiero aplicarlo sabiamente. Trae sabiduría a mi vida. Y pídele perdón a Dios. Más que a otra persona, pídele primero perdón a Dios. Dile: Señor, perdóname.
Perdóname porque yo he sido partícipe, perdóname porque yo he permitido, Señor, perdóname también por la falta de confrontación, perdóname, perdóname. Haz tu oración ahí en lo individual. Yo estoy haciendo mi oración. Estas palabras vienen de mí, no es nada más para guiarte, es porque vienen de mi corazón. Señor, perdóname. Perdóname por no atender las cosas a tiempo. Perdóname, Señor, por estar quizá de momentos como que no pasa nada. Perdóname, Señor. Perdóname por permitir que alguien más haya hablado, Señor, de alguien más. Perdóname, Señor. Y ayúdame, Señor, a ser más sabio, a poder aprender más de ti, Señor, a poder aplicar más tu palabra, Señor. Ayúdame. En el nombre de Jesús. Padre, esta tarde yo oro, Señor, por todos los que estamos aquí, Señor. Todos los corazones, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En este lugar, Señor. Padre, pon un corazón, Señor, fiel a ti. Renueva, Señor, su espíritu en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Quita todo espíritu de división, Señor. Todo espíritu, Señor, de amargura, Padre, en el nombre de Jesús, que quiera habitar sobre su iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Enséñanos a perdonar, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Trae sanidad, Señor, a donde se necesite sanidad. Trae restauración, Señor, a donde se necesite restauración, Señor. Trae libertad, Señor, a donde se necesite libertad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Y deja que el Espíritu Santo hable ahí por un instante. No hables, solamente escucha.